Bueno, pues ahí estamos ya con Israel Covarrubias, politólogo, amigo de la casa. ¿Cómo estás, Israel? Bienvenido. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Oye, pues el tema de la popularidad del presidente, que pues a lo largo de los últimos meses él ha insistido en estar, pues en estar presumiéndonos sus números ahí en la mañanera o en la conferencia matutina. Ujú. Hay quien se enoja porque se le dice mañanera, ¿no? Pero bueno, pues es así se le conoce. Y bueno, pues el día de hoy presentó la más reciente encuesta pues de esta organización que se llama Consulting Algo. Por ahí lo tuiteó el propio vocero presidencial. La encuesta Morning Consult. Morning Consult. Y en donde pues el presidente tiene un 70% de aprobación. Mira, vamos a ver cómo la presumió y regresamos para comentar este tema, porque también hay datos interesantes relacionados con presidentes europeos, con el presidente de Canadá, pues que están por abajo del 40%, algunos que alcanzan hasta el 26%. Vamos a ver cómo lo presumió el presidente y lo platicamos. Ok. Estar contentos, satisfechos. Miren lo que les voy a mostrar, lo de hoy, la encuesta. Voy a tirar un poquito de aceite. La encuesta de hoy, la que hacen esta empresa, ¿cómo se llama la empresa? Morning Consult. La hace cada semana. Subimos 2 puntos. Muchas gracias a la gente por su confianza. Bueno, pues ahí está, presidente presumiéndonos, pues que tiene 70% de aprobación, Israel. ¿Cómo la ves? Vamos a entrarle primero al caso mexicano, al caso del presidente López Obrador, y luego pasamos al caso de otros mandatarios. Pero el caso del presidente López Obrador, 70% de aprobación. Pues mira, a mí me parece que, pues bueno, es una encuesta bien interesante, Jorge, porque no es que nos dé el pulso Ujú, eh, del país, ujú, sino de una figura de un presidente en un contexto muy particular de la historia, digámoslo, reciente de nuestro país, ¿no? sí. A mí me parece que decir 70% de popularidad, pues bueno, habría que no rasgarnos las vestiduras, obviamente, pero sí preguntarnos cómo es que se está tejiendo esa relación casi hoy ya simbiótica Ujú, entre el presidente de la República, su liderazgo particularísimo, con una sectores sociales que pues simplemente están convencidos de que lo que ha hecho, no sé si lo ha hecho bien, ujú. pero por lo menos él sale muy bien librado dentro de todo ello, ¿no? A mí me parece que hay como tres cosas muy así rápidamente por comentar al respecto. Primero, de que ha sido muy efectivo durante 5 años lo que sería la política simbólica, ¿no? Es decir, cómo hablarle de manera directa, de manera franca, de manera incluso blasfema, ¿no? Para desacralizar de algún modo estos rituales tan rígidos que tiene nuestra política, ¿no? Sabes que nos gusta a nosotros Sí, en la política, sí, sí. alta política sobre todo, ¿no? No solo la semántica del señor presidente, el señor diputado, sino también la distancia siempre entre los que tienen el poder y los que no lo tenemos, ¿no? Y que es Ujú, una distancia evidentemente insondable, pero en este caso a mí me parece que ahí en esta política simbólica se ha trabajado incansablemente. Las famosas mañaneras es uno de ujú. estos mecanismos que echa a andar y que ha sido muy certero, pero también las giras, ¿no? Porque el presidente es como digamos, un político incansable, entonces siempre le gusta andar por todos lados, ¿no? Entonces hay una desacralización, pero al mismo tiempo hay una nueva sacralización de la política, porque va, digamos, uno con otro, ¿no? Ujú. Y en esta sacralización, pues tenemos precisamente la idea de que Andrés Manuel es hoy por hoy, lo queramos aceptar o no,
uno de los líderes más carismáticos que ha tenido la política contemporánea en América Latina, al menos en las 2 últimas décadas, ¿no? Es alguien que vitupera, es alguien que blasfema, pero también es alguien que hace como que escucha, y es alguien también que de algún modo no solo le habla a sus, digamos, votantes, pero le habla precisamente a lo cotidiano de las personas. Esto es, creo que yo, lo importante, ¿no? Que el rumbo del país vaya al precipicio. Bueno, para estos ciudadanos que están convencidos de que hay que seguir sosteniendo al presidente de la República, pues no observan que sea un precipicio, sino un estado normal, quizá, o natural al cual nuestro país está destinado. Entonces, a mí me parece que es eso. El otro, pues, es un liderazgo, evidentemente, muy particular, carismático, sin duda, pero populista también, pero es un liderazgo excepcional. Y si yo lo comparo con los presidentes previos, no nada más los de la transición, sino también los de la última etapa del autoritarismo mexicano, pues bueno, yo creo que sí hay cosas muy particulares de Andrés Manuel, ¿no? Esta parte plebeya, si la queremos ver así, ¿no? Que gusta mucho. Esto me parece esencial. Y la tercera, pues la manera particular que tiene él de interpretar lo nuevo, ¿no? De introducir innovación política, pero también de destruir, ¿no? A mí me parece que hay sectores sociales que se alteran mucho al decir, es que el país está casi en la hecatombe. Eso depende del lugar de habla de cada uno, porque yo creo que para muchos sectores sociales han vivido desde que nacieron en la hecatombe, ¿no? Hoy ven que más que estar cayendo al abismo, pareciera para muchos de estos, en esta interpretación de lo nuevo, que con Andrés Manuel en realidad es lo contrario, estamos saliendo del abismo. Entonces, a mí me parece que son los tres de inicio, así como para ir comprendiendo, ¿no? Este tema del carisma que mencionabas, que tuvo ayer, por ejemplo, transmitimos hace un momento una fracción de lo que decía ayer, bromeando sobre una imagen que publicó Milenio, en donde le habla al oído Alejandro Moreno, dirigente del PRI, a Xóchitl Gálvez. Y pues la imagen es muy chusca, es muy chistosa, porque pues, parece un gesto romántico, ¿no? Y el presidente lo maneja el día de ayer pues entre broma y broma, pero muestra ese carisma que de pronto son esas chispas de carisma que llegan a concentrarse en mucha gente, en el ánimo de mucha gente, y es el tipo de actitud, como lo señalas, que lo mantiene. Quizás la parte política, el trabajo ya de gobernar el día a día o de gestionar los grandes problemas pues no necesariamente le importa a mucha gente. Ellos se quedan con esa chispa que pueda tener el presidente y ya la gobernabilidad pues ya es otra cosa, ya no necesariamente es responsabilidad solo de él, como lo vemos ahora con el tema de pues el enfrentamiento con el Poder Judicial, que es un tema que va a una colisión interesante en donde él mismo lo mencionaba el día de hoy, cómo estas acciones de inconstitucionalidad que se van a dar, por supuesto, en las próximas semanas o en los próximos meses, pues van a llevar a una de las partes en conflicto a decidir el tema y eso de alguna manera también es un tema de conflicto. Sí, no, sin duda. A mí me parece que hay un fenómeno muy interesante de identitario incluso, ¿no? De adhesión de parte de una cantidad significativa de ciudadanos a este carisma, que es una mezcla, yo digo, es una mezcla como de vocación paulina, ¿no? Religiosa, pero también de pragmatismo político, ¿no? Sí. Y aderezado con estas dislocaciones que el discurso presidencial introduce todos los días, ¿no? Lo que tú estabas comentando precisamente de la imagen de Alito con Xóchitl, ¿no? Que no es nada más que haga reír a nuestros colegas periodistas que están cubriendo la fuente presidencial, sino que se vuelve, digamos, meme, se vuelve tendencia, y eso de algún modo es
increíblemente certero porque le habla un político viejo, Ujú. que se burla en muchos sectores de su modo de hablar, de su lentitud, etcétera. Le habla no solo, repito, a sus electores, sino se introduce a las redes sociales Sí. y lo hace muy bien. Pareciera que es un joven, un adolescente, un estudiante de 15, 18 años. Se introduce muy bien ahí, no obstante que probablemente él no maneje sus redes sociales, Ujú, eso ujú, parece evidente, pero se introduce muy bien ahí, se introduce muy bien en la comunicación y también se introduce pues en los teléfonos celulares, en los ujú, WhatsApp, ujú. porque pues el meme justo precisamente de Xóchitl y Alito pues le dio la vuelta, ¿no? Estaban en todas las redes, etcétera, etcétera, agregando el comentario precisamente del presidente. Entonces, a mí me parece que hay un fenómeno de identificación muy, muy claro, que en algunos casos, hay que decirlo también, Jorge, pues Ujú. es un fenómeno de reificación o de alienación, ¿no? Sí, sí, Que sí, sí. son fenómenos de masa, ¿no? Sí, Políticamente sí. dicho. Pero pensándolo en términos incluso de esta encuesta de aprobación, pues mira, yo a estas alturas yo diría, bueno, el populismo es el menor de los males, ¿no? Los Ujú, líderes populistas hoy globalmente, ¿no? Es el menor de los males, ¿no? Porque los que tenemos hoy es en gran medida, incluso si comentamos, ¿no? Por ejemplo, Macron estaba viendo, ¿no? sí. En el conteo esta semana, está bajísimo, ¿no? Veintitantos por ciento solamente 26% tiene Macron. que es casi evidente por qué tiene ese, digamos, Ujú, nivel de popularidad tan bajo, ¿no? Pero bueno, quiero decir, el populismo hoy se vuelve el menos, digamos, grave de los problemas si lo colocamos, digamos, con las otras salidas que se están intentando también en muchos lados gestionar. Tienes, por ejemplo, las intentonas fascistas, porque el fascismo es algo que está ahí presente, ¿no? ujú, Pensemos también, por ejemplo, en el caso alemán actualmente, ¿no? Tenemos lo que llamamos toda la ideología y la política de lo que es el wokismo, ¿no? ujú, Está haciendo también estragos en las democracias y bueno, pues ahora también el liberismo tipo Milei, ¿no? ujú. Que evidentemente el discurso de la violencia, ¿no? De esta violencia verbal de Milei, bueno, pues Sí, sí, sí. fascina, ¿no? Entonces, Sí, sí. bueno, en un contexto así, pues a mí me parece que la popularidad de Andrés Manuel se la ha ganado, digamos, la ha trabajado muy Ujú, bien, ujú. la ha trabajado muy bien, y todavía yo sigo esperando a un colega. ¿Qué pasa? Ujú. Nueva, digamos, arquitectura comunicacional, ¿no? A mí Sí. me parece ahí que es donde tendríamos que estar pensando. Y rápidamente, nada más para comentar lo último que planteabas respecto a esta suerte de confrontación que irá Ujú, increciendo con el Poder Judicial. Yo creo que ahí está una clave también precisamente de la popularidad. Si uno piensa socialmente en la vida cotidiana de las personas, el Poder Judicial siempre se revela como un padecimiento, ujú. ¿sí? Primero, porque ir a levantar una denuncia, ¿no? Abrir una carpeta de investigación es un calvario, ¿no? Si a ti te roban un espejo retrovisor o una llanta o una autoparte de tu coche, ir a levantar una denuncia te va a costar una cantidad bárbara de horas, un desdeño del Ministerio Público para que levante precisamente o abra la carpeta de investigación y posteriormente la policía de investigación un regaño de por qué dejaste el coche donde precisamente Ujú, te lo ujú. roban. Quiero decir, se revela como una confrontación y un padecimiento para la población, ¿no? Entonces, abajo, pero arriba hay esta construcción y que no es una construcción tan fabulada, es real, de que la alta burocracia y la élite del Poder Judicial pues viven como reyesitos. Ujú, ujú. Esta idea, digamos, de la fascinación que se tiene en el Poder Judicial por el lujo, Sí.
confundiendo, y aquí voy a usar una cita de un escritor que a mí me gusta mucho, como lo es Jorge Ibargüengoitia, ¿no? Confunden la grandeza con lo grandote, ¿no? Es decir, ¿Sí? una cosa fastuosa, ¿no? Que de algún modo repele justo la comunicación y la fluidez con el ciudadano, ¿no? Entonces yo creo que es en gran medida pues una suma, ¿no? De elementos las que pueden decir, bueno, Andrés Manuel va a terminar probablemente con un nivel de popularidad y de aceptación muy alto, inédito en la historia de nuestro país, ¿no? Inédito. Habría que preguntarnos, que eso podrá ser como tema de otro programa. Sí. ¿Qué es lo que tiene él que puede compartir, por ejemplo, con este personaje en la India que está en primer lugar desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Qué pueden compartir? ¿No? Ahora te digo el nombre, ¿no? Con Modi, ¿no? Narendra Modi, ¿no? Sí. Porque de algún modo son personajes en países pauperizados, Sí. ¿no? Con Sí. poblaciones en situación de extrema pobreza y países que evidentemente en religiosa, cultural, políticamente, pareciera que no hay vasos comunicantes, ¿no? Pero a mí me parece que hay algo ahí que los está emparentando, no solo el carisma, sino también Las algunos condiciones, elementos, claro. ¿no? Condiciones y sobre todo. Oye, Israel, el tema de la gobernabilidad. Estamos viendo estos números y vemos de pronto personajes, bueno, vemos tú mencionabas a Macron con 26% de popularidad, vemos a Rishi Sunak en Gran Bretaña, en Reino Unido, con 28% de popularidad. Vemos a Biden con 40% de popularidad. Y aquí la pregunta es, los conflictos que de pronto, bueno, en Francia han sido muy evidentes, muchos de estos conflictos que tienen a Macron con esa popularidad, algunas de las iniciativas que ha tratado de imponer. Pero aquí la pregunta es, ¿qué se necesita para gobernar bien, para gobernar mejor? ¿Ser popular, ser eficaz? ¿O basta con ser popular para simplemente ir pasándola y pues ir llevando el país? Ahora sí que ir pateando el bote del país con esa popularidad, pero que no necesariamente significa gobernar de manera eficaz. Pues mira, a mí me parecería que hay como un divorcio, Jorge, un divorcio importante, porque entre vincular, digamos, la popularidad, que a su vez es una base para la legitimación, ¿no? Del régimen político democrático, vincular ello con el desempeño, por ejemplo, en materia económica, ¿no? Me parece que si hay un divorcio o una separación entre la percepción social en torno al personaje principal de la política, un presidente, primer ministro, etcétera, con, digamos, con relación a su desempeño económico, ¿no? A mí me parece que hay esa separación que venimos siempre, ¿no? Escuchando, ¿no? De, bueno, la aceptación del presidente bajó porque, bueno, hubo mayor inflación, etcétera, porque no se abrieron los puestos de trabajo que había prometido, porque las tasas de interés están por las nubes, etcétera. Claro que sí hay una percepción y que se siente, digamos, ¿no? Sobre ello. Pero hoy pareciera que no es determinante, sino más bien en función de lo que algunos autores llaman, hay una revancha de los poderes ejecutivos respecto a los otros poderes del Estado, por un lado, y en esa revancha es justo donde se introducen nuevas formas de construcción de liderazgos políticos, que probablemente en algunos casos es ponerse en neutral y ver cómo terminas tu periodo de gobierno con independencia de todo lo que dejes medio incendiado. Pero por otro lado también tendría que ver con la cuestión de que la personalización es importante y un elemento que hoy se empieza a discutir mucho son los afectos, ¿no? La empatía que te produce el primer ministro, digamos, el decir me cae bien, aunque no sepas a ciencia cierta por qué te cae bien, pero esta manera de cómo te afecta positivo o negativamente lo que dice más que lo que hace, eso es bien importante
importante hoy en la política para entender precisamente estos vaivenes, ¿no? En el sentido de que pareciera que en el caso de Joe Biden, pareciera que entonces estamos esperando el regreso en algún momento de Sí, alguien como Trump o el propio sí, sí, Trump, sí. porque quizá digamos, este motor tumultuoso, desmesurado de Trump, es lo que sectores importantes de la sociedad norteamericana están pidiendo, ¿no? Sí, 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 un análisis o una estrictamente emocional, ¿no? Es decir, la parte racional de pronto vemos que falla en ciertas sociedades a la hora de catalogar al dirigente y es estrictamente emocional. Puede ser un muy buen gobernante, pero cae mal y ese es el resultado de la popularidad, ¿no? O al contrario, puede ser muy mal gobernante, pero cae muy bien y pues el respaldo es absoluto o prácticamente absoluto. En ese sentido, ¿tú cómo ves, para terminar, Israel, cómo ves el caso de López Obrador en donde pareciera, entramos aquí en el terreno de la especulación, pero digamos que la tendencia por los hechos y por los dichos, pareciera que para allá va el tema del Poder Judicial y el tema en el que se avisora esta tensión al máximo en donde incluso el presidente podría estar pensando en esta medida que en su momento Cedillo asumió como una política que fue en su momento descabezar prácticamente la mitad de los ministros. En este caso, pues no sería tanto así, pero quizás sí de pronto hacer cambios en donde haya un relevo adelantado de ministros a partir de una iniciativa que el propio presidente pueda someter a consideración a partir del caos administrativo, lo puede arguir así, a partir del caos de gestión del propio Poder Judicial, eh, ¿le alcanza la popularidad para hacer esto? Mira, creo que hay dos pistas. Hay una Ujú, pista que yo identificaría como del orden muy técnico, ¿no? O ujú, sea, sí, que sí, sí. tiene que ver prácticamente con la desaparición de los fideicomisos y demás, ¿no? Y todo lo que conlleva, ¿no? De que si afecta solo, digamos, los privilegios o en Sí, sí, sí. realidad la dimensión operativa del propio Poder Judicial y que en realidad a los que están afectando son una masa crítica de trabajadores de base y todo ello, ¿no? Entonces, hay una parte técnica que tiene que ver justo con la operación institucional del Poder Judicial, ¿no? Y ahí me parece que puede ser una cuestión a la cual yo tendría la idea de que no le gustaría al presidente de la República dejar al Poder Judicial ahí, porque el problema no es dejarlo ahí, sino cómo lo va a sacar, Ujú, ¿no? ujú. Esta suerte de ingobernabilidad de las instituciones judiciales, ¿no? Y por otro lado, me parece que hay, digamos, la parte política, que es como la confrontación abierta, que eso ha ido, digamos, en una suerte de péndulo, ¿no? Ha Ujú, habido momentos donde la confrontación ha sido mayor y momentos donde, bueno, incluso teniendo ministros más cercanos a su propio movimiento, el presidente, bueno, ha podido caminar más tersamente la relación y particularmente con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, en esta parte política que es, creo yo, la que lanzan a los medios de comunicación, a las redes sociales, a la opinión pública, pareciera que es un capítulo más sí, de estas rivalidades un tanto miméticas, ¿no? Porque el Poder Judicial dice una cosa, el presidente les responde, el presidente dice algo y los otros les responden y ahí nos vamos, ¿no? sí, sí, sí. Pero yo sí creería que más bien la cuestión operativa, técnica, es la que tendríamos que estar atendiendo, porque yo me parecería, mira, al final el Poder Judicial no deja de ser un poder contramayoritario, ¿no? Y Ujú, eso es importante en las democracias, tener poderes contramayoritarios, si no, bueno, ujú, estamos hablando de un regreso o de un nacimiento de lo que hace un siglo llamaban democracias plebiscitarias, ¿no? Es decir, ujú. haces de lado precisamente estos poderes contramayoritarios, constitucionales, etcétera, y pues te vas a formas de democracia directa, ¿no? Tal cual, de democracia plebiscitaria, ¿no? Hoy pocos hablan de ello porque cuando hablas tú de democracia plebiscitaria, pues estás pensando sobre todo en la experiencia del nacionalsocialismo en Ujú, Alemania. ujú, sí, claro. Y es por eso que
puede ser algo hasta peligroso, ¿no? Sí, Especular sí. al respecto. Pero de algún modo el mecanismo técnico puede llevarnos a eso, ¿no? A deslizarnos a una democracia plebiscitaria y eso, créanme, yo para el régimen político mexicano tal cual está, pues es lo que menos se le desea, ¿no? Ahí sí entraríamos en temas de gobernabilidad. Pues Ahí es complicados donde porque la gestión, a veces hay gestiones muy técnicas que pueden ser muy aburridas para el ciudadano común, pero son necesarias para el gobierno y esas cuestiones muy técnicas que se dan pues en el ejercicio del gobierno, como es la recaudación, el tema de los impuestos que viene, entiendo que viene fuerte el sexenio próximo porque se están acabando las, se está acabando las fuentes de financiamiento del gobierno. Entonces, la reforma estructural que pueda venir económica, que implicaría pues nuevos impuestos o más impuestos, pues es un asunto muy técnico, es un asunto en el que no necesariamente se puede someter a consulta en un plebiscito, y es donde empiezan los problemas con este tipo de, digamos, de propuestas plebiscitarias como mencionas. Pero bueno, ahí está el presidente. Por lo pronto, a él le alcanza para terminar su sexenio ese 70% de aprobación. Vamos a ver si le alcanza y vamos a ver hasta dónde llega esa colisión con el Poder Judicial que él desde Palacio pues ya impulsó. Vamos a ver hasta dónde llega Israel, si va más allá de lo que podría ser pues esta batalla por el orden constitucional de las medidas o de las decisiones que se tomaron en el Congreso, o quiere ir más allá y quiere entrar en el terreno ya pues prácticamente la desaparición o del retiro anticipado de los ministros y poner nuevos ministros. Me parece, estamos en el terreno todavía de la especulación, pero me parece que los símbolos y los signos que ha soltado desde Palacio pareciera que hay un camino que sí conducen hacia allá. Vamos a ver si lo transita. Sí, en definitiva, pero, ¿sabes? A mí me da la impresión que más bien el presidente digo, a tensar mucho el escenario, ¿no? Identifica claramente a su adversario y va tensando, pero ya en un momento donde la tensión puede romperse y derivar en un conflicto mayor, es donde Mm, como que, bueno, le da vuelta, ¿no? O sí. se va por otro lado, ¿no? A mí me parece que estamos apenas subiendo, ¿no? La escala de Ujú, esa tensión. Evidentemente, ya hay un efecto en el poder legislativo que no hay que desdeñar, ¿no? Que no es un escalón, yo creo que son 10, 15 escalones ya ujú, con lo que se hizo en estos días, ¿no? Respecto a esta desaparición de los sí. fideicomisos, pero me parecería que tal vez no va a terminar, Mm, digamos, su obra de romper ok, completamente con el poder judicial. Me parece que sería muy costoso, sí, incluso para el contexto electoral sí. de la sucesión presidencial. Sí, pues vamos a ver en qué termina, pero bueno, sigamos platicando, Israel. Por lo pronto, pues llegamos al final. Te agradezco muchísimo haber estado con nosotros esta tarde y pues vamos a ver qué pasa. Ya comentaremos la próxima semana las consecuencias de los actos de los políticos, tanto en el Congreso como las decisiones que se están tomando desde Palacio. Pues muchas gracias, Jorge, por la invitación. Muy buenas tardes. Al contrario, muchas gracias, Israel.